Una nación se define por el carácter de su gente, el color de sus paisajes y el sabor de sus tradiciones, pero también por el tamaño de los retos que enfrenta. Los pueblos son tan grandes como los desafíos que logra vencer. Caminamos juntos por los caminos difíciles y jamás dudamos. Soñamos juntos un sueño de dignidad y prosperidad, y cada paso fue una conquista. Ahora estamos aquí, mirando al futuro, soñando en nuevos sueños. Nos empuja el talento, la voluntad y el compromiso de todo un país que le encantan los retos. La construcción del canal y la lucha por la soberanía es la etapa que hemos vivido. Viene los intentos de negociación de un nuevo tratado y la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Veamos un asomo a través del siguiente video. Tras los sucesos sangrientos del 9 de enero de 1964, el gobierno de Panamá rompe relaciones con los Estados Unidos. El presidente Roberto Chiari declara que no se reiniciarán las relaciones diplomáticas hasta que se acuerde abrir negociaciones para un nuevo tratado. Gracias a la unidad nacional y la gran presión internacional, se produce la declaración conjunta del 3 de abril del mismo año, mediante la cual se reanudan las relaciones y se nombran embajadores especiales para negociar un nuevo tratado que elimine las causas de los conflictos y finalice con un tratado justo y equitativo para ambos países. En 1967, se llegan a nuevos acuerdos con un proyecto de 3 tratados conocido como los Tratados 3 en 1, que debían ser sometidos a un referéndum. Eso nunca ocurrió y en 1970, ambos gobiernos lo desechan. En 1971, se reanudan las negociaciones. El gobierno de los Estados Unidos presenta un nuevo borrador que en 1972 Jorge Illueca, embajador de Panamá, rechaza. Entonces, el general Omar Torrijos da un paso clave: internacionalizar el tema del Canal de Panamá. Y en 1973, Panamá acoge al Consejo de Seguridad de la ONU, donde los países miembros, casi en su totalidad, ratifican su rechazo a la presencia norteamericana en nuestro país. El 7 de febrero de 1974, se firma en Panamá una declaración conjunta entre Juan Antonio Tac, canciller panameño, y Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, que establece los principios básicos para el nuevo entendimiento entre ambos países. Se inicia una ronda de negociaciones en Contadora. En 1976, gana las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Jimmy Carter y las negociaciones se retoman en 1977. Después de arduas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977, tuvo lugar en la sede de la OEA en Washington la firma de los tratados Torrijos-Carter. En Panamá se ratifican los tratados mediante un plebiscito, y en los Estados Unidos, a pesar de una intensa oposición, principalmente por parte de sectores conservadores, el Senado también los aprueba. El fin de la jurisdicción norteamericana en la zona del canal se produjo el 1 de octubre de 1979. Como fijaban los nuevos tratados, el gobierno de Estados Unidos desmanteló su aparato gubernamental que incluía policía, juzgados y una amplia gama de servicios públicos. Y al mediodía del 31 de diciembre de 1999, el gobierno panameño adquirió el control del Canal de Panamá y su plena soberanía. Yo lo veo muy quietecito, pero yo veo esta referencia histórica y a mí me da por aplaudir. Yo les decía que a los 12 años, por la firma de los tratados, yo decidí qué iba a ser en el futuro, periodista. Inspirado en un periodista que me contaba lo que estaba pasando en ese momento, historia. Me lo contaba en algo que para esos momentos era algo, wow, una transmisión vía satélite. Hoy a través del celular nos conectamos al otro lado del mundo, muchachos. En esa época no era tan fácil. Entonces lo trato de ubicar en el contexto porque estamos ahora por recorrer
el último tramo de los años 60, los años 70 y de ahí en adelante. Y digo el último tramo de los años 60 porque, como vieron en el video, fueron los primeros pasos que se dieron de intentar negociar un tratado del Canal de Panamá. Hubo altas y bajas hasta que llegó el año 1977. Y quiero presentarle a nuestros siguientes panelistas porque ellos son protagonistas de esos momentos históricos. Primero, el doctor Nicolás Ardito Barleta, expresidente de la República, nacido en Aguadulce, provincia de Coclé, en el año 1938. Estudió en el Colegio La Salle. En 1959 obtuvo el título de bachiller en Ciencias en Ingeniería Agrícola en el North Carolina State University, donde también obtuvo su máster en Ciencias y Economía Agrícola. Fue admitido como candidato al doctorado de Economía en la Universidad de Chicago. Fue presidente y director del Centro para el Desarrollo Económico, asesor económico del Ministerio de Hacienda y Tesoro, del Banco Nacional, presidente de la Comisión Bancaria Nacional, director de Asuntos Económicos en la OEA, fundador y primer presidente del Banco Latinoamericano de Exportaciones BLADEX, ministro de Planificación y Política Económica y vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, presidente de la República y finalmente director general de la ARI. Entre sus obras destacan Agenda para el Desarrollo Integral de Panamá, Aporte al Diálogo Nacional, El Compromiso del Cambio Constructivo. Participó en la elaboración del Plan de Uso de Tierras Revertidas y en la construcción de la ARI y de la ACP. Fue negociador de los aspectos económicos de los tratados Torrijos-Carter. Señoras y señores, el doctor Nicolás Ardito Barleta. Nos acompaña también el doctor Adolfo Ahumada, fue dirigente estudiantil de la Unión de Estudiantes Universitarios durante los sucesos del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964, abogado con estudios en la Universidad de Panamá y California State University. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá y presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, ministro de Trabajo, ministro de Gobierno y Justicia y asesor presidencial. Ha representado a Panamá en distintos eventos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Es autor de ensayos, conferencias sobre temas de interés, especialmente del canal, las relaciones exteriores y la estructura constitucional de Panamá. Fue miembro del equipo negociador de los tratados Torrijos-Carter. En 1995 se integró al Comité Consultivo del Canal de Panamá, del cual fue copresidente en representación de Panamá. Al formarse la Comisión de Transición para la Transferencia del Canal en del Canal de Panamá, fue seleccionado para trabajar en ella y participó en los trabajos de redacción de la Ley Orgánica del Canal. Fue designado como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal por 2 periodos a partir de febrero de 1998. El doctor Adolfo Ahumada. Suceden los hechos de 1964. Panamá rompe relaciones con los Estados Unidos. Eso marca también lo que sucedería años después, lo que estamos conmemorando, esta firma de los tratados del Canal. Un hecho inédito también en la historia latinoamericana, ese que estaba sucediendo, que un país como el nuestro rompiera relaciones con la potencia hegemónica en el área. Háblenos un poquito de eso, doctor Barleta. Bueno, en esa época yo era estudiante en la universidad en Estados Unidos. Yo no estaba presente. ¿Usted lo vivió desde allá? Sí, yo lo viví desde allá. Precisamente estaba en México cuando ocurrió, porque estaba haciendo mi tesis de doctorado para la Universidad de Chicago, recogiendo la información que hice sobre México. Y, por supuesto, como panameño, me dolió, me sorprendió y me adherí totalmente a lo que ocurría. Me mantenía en contacto con mi padre, que estaba en Panamá, y él me mantenía informado de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que Adolfo vivió ese momento aquí como líder estudiantil universitario y él te puede contar más detalles de lo que eso fue en ese momento. Don Adolfo Ahumada, tome la palabra. Miren, el movimiento del 9 de enero del año 64, 9, 10, 11 y 12, se constituyó en un parteaguas de la historia panameña. Porque desde ese momento ya el país, en términos globales, y los gobiernos, en términos específicos, dejaron de lado la posibilidad de negociar con los Estados Unidos
para introducirle modificaciones o interpretaciones al Tratado de 1903, el Hey Bono Varela, para reemplazar esas modificaciones por la suplantación de manera absoluta de ese tratado y reemplazarlo con uno enteramente nuevo. La impronta de la borrasca tan histórica y tan trágica del 9 de enero obligó a que Panamá se replanteara el tema y consideraba que ya no había más espacio para seguir introduciéndole modificaciones al Tratado de 1903, sino pasar a la etapa ya de la sustitución completa para resolver los problemas fundamentales y especialmente la soberanía panameña sobre la zona del canal. Ese era el gran problema fundamental. A mi juicio, ese era el gran problema fundamental. Durante las discusiones que se produjeron el 9 de enero, y me tocó participar en la dirección universitaria, ya desde las 7 de la noche en adelante, en apoyo de los estudiantes del Instituto Nacional, que fueron los verdaderos héroes de la jornada. Desde esa hora hicimos esfuerzos porque el desangramiento colectivo fuera disminuyendo y tomamos la decisión de dirigir a la gente a la Presidencia de la República con el objeto de insistir en la necesidad de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Panamá y los Estados Unidos, eso que el presidente Roberto F. Chiari ya había aceptado, admitido y adoptado, y luego nosotros le pedimos que él lo anunciara en el balcón de la presidencia. Ahí estaba Víctor Ávila, Augusto César Arosemena, estaba Eligio Salas, estaba Sergio Pérez Saavedra, estaba Simón Lipsy, Moisés Carrasquilla, Rodolfo Murillo, Floyd Britton, quien les habla, y eso ayudó a que la gente, aparte de ir a sembrar la bandera panameña en la zona del canal, clarificaba desde el punto de vista de su conciencia colectiva un objetivo final, y ese objetivo era el reemplazo del Tratado de 1903. Por eso es que allí se empieza de verdad a una negociación seria entre Panamá y los Estados Unidos, que termina en el año 67, pero que lamentablemente por las circunstancias existentes en la época no se pudo ratificar, y hubo entonces del 74 en adelante que empezar otra fase, otra etapa de negociación entre los dos países, que es en donde participan ya en forma directa el doctor Nicolás Ardito Barletta, que está aquí al lado mío, expresidente de la República, y en donde también me tocó participar a mí específicamente en el tema de cómo eliminar las bases militares de los Estados Unidos. Antes de llegar al 74 hay cositas en el tintero que quiero desmenuzar a los muchachos. ¿Sí, doctor? Sí, yo quiero resaltar dos hechos. A ver. Y esto lo resaltó el doctor Armodio Arias cuando se negociaba el Tratado 6. Panamá jamás cedió su soberanía. Panamá cedió jurisdicción. Y legalmente hablando hay una diferencia muy importante. Ahí venía la gran discusión de aquello de que los Estados Unidos actuarían como si fueran soberanos. Como si fuera no soberano. Se les cedió la soberanía. Como si fuera significa que no lo era. Que no lo era, exactamente. As if it was sovereign. No lo era. Segundo, para subrayar lo que dijo Adolfo, que fue la abrogación de los tratados y hacer un tratado nuevo. Eso fue el principal producto de los hechos trágicos del 64. Se asienta en el corazón de los panameños aquella frase de un solo territorio, una sola bandera. Eliminar esa quinta frontera. Esos primeros tratados, año 1967, si rescatamos algo de lo que nos dejó como antecedente de lo que vendría
después. Si la memoria no me es infiel, la perpetuidad se cambiaba, pero también por otro término que era bastante extenso. Ustedes me ilustran. Mira, déjame darte algunos antecedentes. A ver, El presidente Nixon, ya Omar Torrijos, encargado del gobierno, yo era director general de Planificación y Administración de la Presidencia, una posición de gabinete. El presidente Nixon envió a Nelson Rockefeller, que era el gobernador del estado de Nueva York y que era un reconocido latinoamericanista en los Estados Unidos, por todo el hemisferio a consultar si se continuaba o no la Alianza para el Progreso. Cuando él vino a Panamá, el general Torrijos me encargó a mí que organizara la visita de Rockefeller. Él se encargó de llevar un helicóptero y enseñarle cómo la zona del canal obstruía el crecimiento de Panamá. Lo llevó un helicóptero por toda la parte del Pacífico y la parte del Atlántico para señalarle que Panamá no podía seguir viviendo en esa forma y que necesitábamos rescatar nuestro propio territorio. Y a mí me tocó explicarle los planes de Panamá. ¿estamos hablando del año? ¿El año? 69. 69. Mayo del 69. Bien. Y organizamos para que se reuniera con el sector privado y demás. Cuando él regresó a Washington de su gira por América Latina, le dijo a Nixon que 2 lugares lo habían impresionado por sus planes: Brasil y Panamá. Después, cuando Omar estaba viendo cuándo se iniciara la negociación de los tratados, yo le dije: oye, Rockefeller te invitó a Nueva York, acéptale la invitación. Y yo le redacté el telegrama de aceptación de invitación para ir a Nueva York a visitar al gobernador del estado de Nueva York, Nelson Rockefeller. Y le invitó, y en septiembre del 69 fuimos a Nueva York. Y la reunión de Omar con Rockefeller, después de una semana de muchas reuniones, fue un viernes por la tarde. Y él se lo llevó a su casa, su residencia en Pocántico Hills, en las afueras de Nueva York, con su esposa, a pasar la noche. Y allí pues siguieron conversando, con la suerte de que en la mañana del sábado Rockefeller viajaba a Washington a hablar con el presidente Nixon. Y ahí le recomendó a Nixon que era importante reiniciar un proceso de negociaciones de un tratado con Panamá, gracias a la visita de Torrijos. Torrijos entonces fue a Carolina del Norte y se reunió con el general Westmoreland, que era el jefe de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ahí le insistió en lo mismo, ya de militar a militar. Y Westmoreland fue donde Nixon y le hizo la misma recomendación. Entonces ahí se reinicia un proceso de negociación que lamentablemente no da resultados. Estamos hablando del año 70-72. Entonces ahí es donde Omar decide internacionalizar el tema. Lleguemos a ese punto. Internacionalizar el tema y llevarlo incluso al momento en que el Consejo de Seguridad se reúne en Panamá y se ve obligado a Estados Unidos a usar su poder de veto. Lleguemos a ese momento. Nárrenlo ustedes. Sí, en ese momento, con la ayuda del presidente del Consejo de Seguridad y de Aquilino Boyd, que era el embajador en las Naciones Unidas, se logra que el Consejo de Seguridad se reúna en Panamá. Creo que fue en febrero del 73. Y todos apoyaron la resolución a favor de Panamá, a tal punto que Estados Unidos por primera vez en su historia tiene que vetar la resolución como miembro del Consejo de Seguridad. ¿Qué decía esa resolución? Lo cual era un triunfo para Panamá. Sí. Entonces, allí comienza pues el proceso de internacionalización del tema. Y en ese momento te recuerdo que en el mundo había un proceso de descolonización de los países africanos y otros países. Así que Omar asume la bandera de descolonizar la zona del canal y comienza a viajar por el mundo para pregonar la idea de Panamá.
Hablemos de esa resolución. ¿Qué decía a favor de Panamá? Mira, esa resolución que fue dictada en el Consejo de Seguridad que se reunió en Panamá, segunda vez que se reunía en Panamá, la primera había sido en Addis Abeba, y desde ese momento más nunca se ha reunido el Consejo de Seguridad fuera de su sede, Así es. la ciudad de Nueva York. Decía que Panamá era soberana en todo su territorio y que el resto del mundo apoyaba los esfuerzos porque entre Panamá y los Estados Unidos se pudiera llegar a un acuerdo final que resolviera la causa de conflicto entre los dos países. Y estamos hablando de un mundo, si me permite orientar a los muchachos, geopolíticamente hablando muy diferente al que tenemos hoy. El mapamundi era distinto. Existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existía la... Exactamente, a eso iba. Estábamos en medio de la Guerra Fría, existía el polo de los países aliados a los Estados Unidos. Era un mundo bipolar y en el medio hay un movimiento que nace, que se llama el movimiento de los países no alineados, que de alguna forma también esta internacionalización de la causa de Panamá jugó un papel de primera línea. Continúen, por favor. Además, el mundo estaba en una etapa de ebullición. Estaban en ese momento, en su punto culminante, movimientos de liberación en los distintos países del mundo llamado subdesarrollado. Y había una concepción profunda de convencimiento alrededor de la necesidad de la justicia, de la necesidad de mantener un equilibrio en las relaciones internacionales. Por otra parte, el esfuerzo que hizo Panamá por dar a conocer sus aspiraciones fue un esfuerzo que dio resultado. Se hicieron giras a muchos países. No se tomaron en cuenta las diferencias ideológicas que pudieran existir entre esos países. Se hablaba de ni con la izquierda ni con la derecha, sino con Panamá. Y la frase no era realmente ni con la izquierda ni con la ¿Cuál derecha. era? ¿Cuál era? Corríame. Solo con Panamá. Con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos que le servían a Panamá para plantear su aspiración de resolver los problemas principales que eran fundamental 3 y después lo voy a explicar. Pero se fue donde el Papa, se fue a Sudamérica. A mí me tocó ir a Brasil y a Perú. ¿Cómo se desarrollaban estos encuentros? Nárrenos. Eran reuniones en las cuales se hacían explicaciones para demostrarle al resto de los países que la causa panameña era justa, porque no se refería únicamente a la cuestión relativa al canal, que era un núcleo fundamental del problema, sino que había una estructura interna en Panamá que constituía un país dentro de otro. En Panamá había un gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos. La bandera que ondeaba era la de los Estados Unidos, el sistema migratorio, el sistema de aduana, todas las gestiones gubernamentales. Los jueces eran norteamericanos en ese sector de 10 millas a cada lado del canal, llamado zona del canal. Era una quinta frontera. Panamá limitaba al norte con el Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica, y al medio con esa estaca que estaba en el centro del corazón del país. Entonces, por supuesto, cuando la gente escuchaba las explicaciones referentes a que el problema era más complejo que el canal y que incluía un problema de sentimiento nacional y de sentirse realmente integrado con un solo territorio y una sola bandera, entonces la gente comprendía mejor el problema y daba el paso adelante para la solidaridad. Fíjese, en Estados Unidos en ese momento había un movimiento de carácter social que fue histórico, que fue el movimiento en favor de los derechos civiles. Ahí estaba Martin Luther King, uno de cuyos amigos más cercanos era Andrew Young, que fue
embajador posteriormente de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Andrew Young estuvo en Panamá, me tocó atenderlo aquí en Panamá, llevarlo por todo Panamá y explicarle cuál era la situación. Nos metimos en la zona del canal, esto sin que mucha gente supiera, por supuesto, y ese espíritu de lucha por sus derechos civiles que encabezaba Martin Luther King, en donde por otro lado, un poco más radical, también estaba Malcolm X, estaba Stokely Carmichael, estaba Miriam Makeba, estaba la gran cantante de jazz Nina Simone, toda esa gente que tenía vamos a llamarlo claramente, una militancia en favor de los derechos civiles y en contra de la discriminación, entendió el tema de Panamá y llegó a la conclusión de que había que incorporar el tema de Panamá como parte de esa lucha social. Así es que había solidaridad en América Latina, solidaridad en Europa, solidaridad en África, solidaridad en Asia, solidaridad dentro de los Estados Unidos. Hubo artistas de cine que eran muy conservadores, que decían, Estados Unidos construyó el canal, Estados Unidos es dueño del canal, no debe soltar eso. Panamá es un país muy pequeño, no tiene recursos para mantener eso, son demasiado políticos, la política se va a meter en el canal y desde luego todo eso contribuía a que hubiera resistencias mentales individuales y colectivas y sin embargo esas resistencias fueron superadas con el esfuerzo. John Wayne era uno de los artistas más famosos de las películas de bandido y vaquero. Y además todo el mundo lo aplaudía y todo el mundo seguía a John Wayne. John Wayne estaba en contra de las negociaciones. Pero cuando llega a Panamá y se entera en el terreno mismo de los hechos, se entera de cuál es la situación, entonces John Wayne le dice a Ronald Reagan, estamos actuando mal, no estamos siendo justos con Panamá. El presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, Oduber de Costa Rica, Michael Manley de Jamaica, José López Portillo de México, ellos forman, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, forman un grupo de dirigentes casi que exclusivamente dedicados a darle seguimiento al tema del canal y a darle respaldo a la República de Panamá. Todos esos esfuerzos formaban parte de una época histórica que Panamá supo aprovechar, porque siendo un país pequeño, frente a un gigante como los Estados Unidos, mantener una política de negociación meramente bilateral, sin la multilateralidad del respaldo mundial, hubiera sido muy difícil. Solo no hubiéramos podido. Logrado esos resultados. Y el mundo estaba a favor de la razón y la razón nos asistía. ¿Sí, presidente? Sí, yo quiero citar un dato cronológico, ¿no? Cuando Nixon nombra a Kissinger secretario de Estado y estaba ocurriendo todo lo que aquí ha elaborado también Adolfo, Kissinger, después de logros mundiales muy trascendentales para Estados Unidos, terminó la guerra de Vietnam, negoció con la Unión Soviética, en fin, diferentes cosas importantes para el mundo y para Estados Unidos, decide mirar hacia América Latina. Y allí se aprovecha la oportunidad para que él viniera y se negocie el acuerdo TAC-Kissinger. ¿Qué significó ese acuerdo? El acuerdo estableció las bases para la negociación del tratado. Y ahí están todos los puntos sobre jurisdicción, sobre devolución del canal, sobre la fecha de cumpleaños, de cuándo se devolvería el canal, sobre administración conjunta, sobre la devolución de tierras y agua. Eso se puntualizó en el acuerdo TAC-Kissinger. Fue como una especie de hoja de ruta de lo que se iba a hacer. Entonces, con el presidente Ford y con el apoyo de Kissinger se comienza un proceso negociador en el 74-75, pero
no produce resultados porque vinieron las elecciones del 76 y en las elecciones del 76 el tema del Canal de Panamá fue un tema en Estados Unidos. Fue tema electoral. Ahí fue cuando Ronald Reagan, que estaba en contra de Ford, decía, el canal es nuestro, nosotros los pagamos, nosotros los construimos, punto. Era una cita que recordábamos recientemente a propósito de lo que dijo Donald Trump. Sí. Palabras más, palabras menos. Pero las elecciones las gana Jimmy Carter. Así es. Y Gracias a Dios. Sí, y yo recuerdo estar en Estados Unidos poco después y leyendo la biografía de Jimmy Carter, llamo a Omar y le digo, yo creo que con este señor sí vamos a poder negociar un tratado. Porque él sale, como dice Adolfo, a apoyar los derechos civiles y los derechos humanos a nivel mundial. Y eso se convierte en un eje de su política internacional. Y Saul Linowitz, que era otro gran latinoamericanista en los Estados Unidos, pero demócrata, no como Rockefeller, que era republicano, Saul Linowitz le ayuda a Carter a poner en su agenda de temas internacionales, entre los 10 temas principales, el Canal de Panamá. Estamos hablando de negociaciones y hace unos días leía, creo que era en El Faro, no recuerdo muy bien, que el expresidente Royo decía, yo no creía que nos iban a devolver el canal. Y él estuvo vinculado a todo esto de las negociaciones. La pregunta es, cuéntenos qué tan fácil, qué tan difícil era negociar con los Estados Unidos. Usted que negoció el tema económico, lo que había significado el aspecto económico del canal y su relación con Panamá y lo que se planteaba en la mesa de negociación. ¿Cómo la asumían los estadounidenses? ¿Qué había en ese tirijala de una negociación? Déjame decirte que en todo momento el negociador fue Omar Torrijos. El resto éramos un equipo, ¿no? Donde estaba Aristides, donde estaba Rómulo Escobar, por supuesto que fueron los dos principales, y estábamos un grupo, Adolfo que negociaba la parte de defensa, yo que negociaba los aspectos económicos, Edwin Fábrega que negociaba la devolución de tierras y aguas, con la ayuda de Omar Jaén y de otros. En fin, éramos un equipo que cada uno tocaba su tema. La estrategia de Omar era tocar primero los puntos medulares, ¿no? Final de la jurisdicción norteamericana en la zona del... Eso no era negociable. Eso no era negociable. La fecha de cumpleaños, como le llamamos, cuándo se devolvería el canal a Panamá. La administración conjunta del Canal de Panamá, que en efecto la administración conjunta se volvió un proceso de negociación permanente con panameños y norteamericanos en la junta directiva durante todo ese periodo. La devolución de tierras y aguas, y ahí se definió lo que se llamó la lombriz, que lo único que de verdad se necesitaba para administrar el canal por parte de Estados Unidos eran unas 14.000 hectáreas a las orillas del canal y que el resto se devolviera todo a Panamá, excepto las bases militares, que eso se pospuso hasta una fecha posterior. Y finalmente la compensación económica, porque Omar decía, no nos van a comprar dándonos dinero. ¿No? Primero hay que resolver estas cosas. ¿Cuánto nos daba los Estados Unidos antes del 77? Bueno, ¿Y cuánto se pactó en adelante? Resumirte, claro, porque esa es la parte que a mí me tocó negociar, los beneficios económicos. Al principio, para resumir, desde 1903, te doy la conclusión, de 1903 al año 78 a Panamá se le habían pagado 68 millones de dólares. 68 millones de dólares. 6,8. ¿De 1903? A 1978. A 1978. Como resultado de la negociación de 1979 al 99, se le pagó a Panamá 1.770 millones de dólares. Ese fue el resultado neto de la negociación de la parte económica. ¿Qué fue lo que negociamos? Nosotros pedimos 54 centavos por tonelada, porque los norteamericanos decían,
Mira, no le podemos devolver al canal y encima pagarles del Tesoro de Estados Unidos. Lo que se paga a Panamá tiene que salir de la operación del canal. Entonces pedimos 54 centavos por tonelada y ellos me demostraron que en ese momento no era factible, porque le quitaría competitividad al canal. Finalmente conseguimos 30 centavos por tonelada, pero yo me encargué de incluir una cláusula nacional. ¿Qué incluía esa cláusula inflacionaria? Que a medida que aumentaba el índice de precios de Estados Unidos tenía que aumentar la remuneración por tonelada. Así que lo que comenzó con 30 centavos por tonelada, en el año 99 terminó con 65 centavos por tonelada. Así que fue crucial esa Fue cláusula. la cláusula que yo Ahora, le metí al tratado. Sí. Ahora bien, ¿usted estaba en el área de negociación de defensa, señor Omar? Sí, sí. A mí me tocó esa ¿Cómo parte. se planteaban las cosas en esos términos? Aparte de algunas otras nociones generales con respecto a la negociación. Ahí permítame una anotación nada más. Teníamos una Guardia Nacional, no teníamos Fuerza de Defensa Ejército, que eso se creó fue después en el 83, 84, y estábamos negociando un tema de defensa sin tener ejército en ese momento. Sí, claro. La discusión era fundamentalmente en cuál era la reglamentación que debía aplicarse a la presencia de los militar de los Estados Unidos en Panamá. Presencia militar que existía, era fuerte, era influyente, era importante, tenía importancia social, tenía cierta importancia económica y sobre todo tenía importancia emocional. Y se consideró que para los efectos del funcionamiento global de la República y del canal, esas instalaciones militares de los Estados Unidos no eran de ninguna manera necesarias. ¿Esto qué significó? Que había que discutir con ellos cómo cerrar esas instalaciones militares. ¿Había disposición de cerrarlas? Había una disposición de cerrarlas, pero sin que ese cierre fuese inmediato y en un solo momento. Esa era la posición de los Estados Unidos. Y eso quiero aclararlo y explicarlo. A ver. Desde mi enfoque, la negociación tenía una fundamentación filosófica. La fundamentación filosófica era que había que establecer prioridades para poder negociar. Usted cuando va a negociar, y sobre todo cuando va a negociar con un país grande, importante, poderoso, usted tiene que establecerse las prioridades porque sabe que no lo está rindiendo. No se trata de una rendición como el resultado de una guerra, se trata de una negociación y la negociación significa que uno tiene que ceder y la otra parte también tiene que ceder. Una negociación es un intercambio de concesiones. A veces esas concesiones tienen que ser gruesas, además dolorosas a veces, dolorosas. De lo contrario, si usted no está dispuesto a negociar haciendo concesiones dolorosas para que la otra parte se las haga a usted, esa negociación no va a tener mucho futuro. Y para Panamá era importante mantener la negociación y no cerrarla por el hecho de que si se cerraba, lo que quedaba vigente era el Tratado de 1903, que era un tratado absolutamente unilateral en contra de Panamá. A perpetuidad. Entonces la filosofía era esta: ¿qué queremos primero? ¿Qué es para nosotros la prioridad? Lo que es clave en el proceso de negociación es que Panamá sea un país absolutamente y totalmente integrado y que no haya quinta frontera. Por eso es que usted se explica que lo primero que desaparece es la zona del canal con su gobernador. Eso es lo primero que se va el 1 de octubre del 79. Y por eso es que todo el territorio queda bajo una sola bandera. Eso es lo que se logra de inmediato el 7 de septiembre del año 77 y por eso hay que celebrar
el 7 de septiembre del año 77, y por eso estos 40 años son muy importantes. Entonces, usted se da cuenta que las bases militares no desaparecen de forma inmediata, sino que se sujetan a un proceso progresivo de desmantelamiento. Cada 3 años viene una, cada 5 años viene otra, cada 7 años viene otra, y el canal propiamente dicho, es decir, la vía interoceánica y el uso de la ruta, entonces esa queda para 23 años después, que es la concesión gruesa que hace Panamá, que no es de forma inmediata, que no es enseguida, que no es a los 2 años, sino a los 3 años, sino 23 años después, que para nosotros en esa época 23 años eran como 1000. Eso se veía lejos. Entonces, sin embargo, había que negociar. Y las bases militares entonces quedaron reglamentadas por primera vez en la historia del siglo XX, quedan sujetas a una reglamentación que se llama Estatuto de Fuerza Armada, Status of Forces Agreement, en donde incluso se discutió hasta en qué posición iban a estar las banderas, y se acordó que la panameña iba a ocupar la posición de honor, que es la de la mano derecha, y los Estados Unidos a la mano izquierda, al frente de cada instalación militar. Eso termina el 31 de diciembre del año 99, igual que la entrega del canal, que fue el 31 de diciembre del 99, al mediodía. Al mediodía. Eso lo celebramos todo y tenemos la imagen fresca. Lo que yo propuse al mediodía y no a las 12 de la noche, que era otra proposición. A propósito, es parte de la ilustración que está en la parte de atrás de ustedes, ahí, ese mediodía en que todo el país celebró. Pero ahora que usted habló de gobernador, me recordó que hubo momentos de ese tirijala, como hablé, momentos difíciles. Y hubo una frase que usó Omar Torrijos en su momento de ¿gobernador de qué? Y fue en esos momentos difíciles. En el segmento anterior alguien hablaba, nos recordó el momento de una amenaza que hubo del vaciado del lago Gatún. En ese también es, porque no fueron negociaciones fáciles. De esos momentos en que ustedes vieron en riesgo la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿pueden contarnos algo? Mira, vamos a recordar que hubo 2 etapas, ¿no? A ver. La etapa de la negociación, que hemos explicado varios aspectos de la misma. Recuerda, para elaborar un poquito más lo que dijo Adolfo, se trata del interés nacional de Panamá y del interés nacional de los Estados Unidos. Y la cosa era cómo armonizar esos intereses alrededor de una vía acuática que era importante para los Estados Unidos. Entonces a los Estados Unidos había que convencerlos de que la mayor seguridad del canal de Panamá era devolvérselo a los panameños y que ellos tendrían la seguridad de tránsito y de la neutralidad del canal de Panamá en todo momento para cumplir con su interés nacional. Y la parte de la negociación de defensa, que fue difícil y compleja, como ha explicado Adolfo, era importante porque el canal de Panamá técnicamente estaba bajo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos jugaban un papel muy importante en aceptar las concesiones hechas. El presidente Carter gastó mucho de su capital político en esta negociación, y eso hay que reconocérselo para siempre. Él lo dice así, ¿no? Pero él creyó que eso era lo mejor para Estados Unidos, demostrar que la primera potencia del mundo podía ser ecuánime con un pequeño país como Panamá, salvaguardando los intereses de Estados Unidos en el canal de Panamá, pero devolviéndole a Panamá la oportunidad de desarrollar su posición geográfica, que es su principal recurso económico. Entonces, esos elementos hay que tenerlos presentes. Y te decía, pues, 2 etapas. La etapa de la negociación, que culmina el 7 de septiembre, pero entonces venía
la etapa igualmente importante de la ratificación. Así es. En el Senado de los Estados Unidos, que se logra ya en abril del 78. ¿Por cuántos votos? Y allí eso fue un trabajo duro y Sí. arduo. ¿Cómo se trabajó ese tema en el Senado? ¿También fue lobby? ¿Hubo que ir a hablar? Esa parte es interesante también. Déjame elaborarte un poquito. Si elaboramos algo sobre Yo eso. tuve una participación en eso fuerte porque me tocó a mí explicar las diferentes audiencias en Estados Unidos y a 46 senadores que visitaron a Panamá qué es lo que Panamá iba a hacer cuando se devolvía esto a Panamá. Y parte de mi trabajo era demostrar que este era un paisito pequeño pero responsable, que tenía un buen sentido de lo que quería para el desarrollo de su pueblo y que la mayor seguridad para su pueblo era sentirnos partícipes en la operación del Canal de Panamá, porque ese es el motivo de orgullo nacional del pueblo panameño. Y si me lo permites, yo quisiera nada más leer brevemente lo que yo le decía a diferentes audiencias de Estados Unidos y les decía a los senadores que vinieron a Panamá. Adelante, es muy breve. brevemente. El significado de la posición geográfica para Panamá, lo cual nos trae el significado del Tratado Torrijos-Carter. Primero, sistemas de transporte internacional. El primordial, por supuesto, es el canal. Entonces sigue el nuevo aeropuerto internacional, puertos de contenedores en la entrada Atlántico y la del Pacífico, el ferrocarril, el puerto pesquero y el oleoducto transísmico, los cuales se realizarán en los próximos 10 a 15 años. Esto lo decía yo a finales del 77 y principios del 78. Segundo, el desarrollo alrededor de los sistemas de transporte, los que le dan vida económica a la posición geográfica, proveyendo un servicio necesario para el mundo de actividades comerciales relacionadas de cerca con los sistemas de transporte. Entre ellos están el servicio a los barcos que transitan el canal, tales como combustible, alimentos y proveyendo reparación y mantenimiento de los barcos y bienes turísticos, la expansión de la actividad de la zona libre, procesamiento industrial cercano al canal de bienes reexportables, actividades turísticas, banca internacional, la creación de un centro de seguros y reaseguros para América Latina, servicios de comunicación, oficinas regionales y subregionales de negocios internacionales que sirven el área. Hoy en día hay 135 empresas multinacionales que han ubicado su oficina en Panamá. La marina mercante y otras actividades de comerciales diversas. Este es entonces el escenario en el que tenemos que analizar el impacto del nuevo tratado del canal en la economía de Panamá. Eso lo sacaba de la realidad a los estadounidenses, que es una Esto era lo potencia que yo le militar decía a los y que veían senadores exacto. y a las audiencias de Estados Unidos, de que lo que Panamá iba a hacer a Sí. partir de esa fecha era esto. Que ellos lo veían de otra manera, ellos lo veían con una importancia geoestratégica, geopolítica distinta. Un país guerrerista tenía una importancia distinta para ellos, era decirle, nosotros le queremos dar otro uso. El hecho, ¿Sí? Hugo, de que esta es la realidad de Panamá hoy, Sí, así no es. es mera coincidencia. Y todavía hay mucho por hacer y de eso vamos a hablar Todavía más tenemos adelante. mucho camino. Pero vuelvo al tema de las dificultades, incluso ante el propio Senado. Por un voto se logró la aprobación y quedar bajo el paraguas del Pentágono en materia de seguridad, que es una materia inacabada. ¿Quiere que yo te diga? Adelante. Mira, ¿se escucha, no? Sí, el suyo está bien, ¿verdad? Sí, adelante. Ese proceso de ratificación, la verdad que fue bien complicado. Porque a pesar de los esfuerzos que había realizado el presidente Jimmy Carter, todavía había algunos senadores que estaban dudosos sobre la conveniencia de ratificar este tratado. Ya Panamá lo había ratificado. En plebiscito. El 23 de octubre del año 77, en el referendo, claro. Así es. Y no por unanimidad, pero sí hubo mayoría y eso fue un factor importante también en esta etapa del nuevo tratado,
el hecho de que se hubiera hecho un esfuerzo interno de explicación. Yo recuerdo que había que ir a las distintas provincias a explicar el tema del tratado, su contenido. Una vez hubo un grupo que estábamos en el proceso de negociador, y Omar Torrijos nos dijo, ustedes tienen que ir a la universidad. Entonces en la universidad había un sector que estaba a favor de los tratados y un sector absolutamente en contra. No solo de los tratados, del gobierno también. Entonces, y yo pensé, bueno, ahí va a ser un lío muy grande. Entonces yo miré alrededor y no había ningún guardaespaldas, ni escolta, ni policía, esto era defiéndase. Y había que defenderse, y había que hacer las explicaciones, y había que contestar las preguntas, y había que tratar de profundizar en ese esfuerzo. Había aplausos, había buceo, había de todo. Y ese mismo escenario podía multiplicarse en todo el país. Hubo un esfuerzo interno y eso no hay que olvidarlo. Y por otro lado, hubo también la participación de las personalidades. La historia se compone de fenómenos colectivos y también de fenómenos individuales, es decir, de aportaciones subjetivas de personalidades o de individuos. Y en este caso, Carter se fajó duramente en el proceso de ratificación. Sí. Fíjese que hasta algunas promesas concretas y específicas tuvo que hacerle a algunos senadores para lograr los 2/3 que se necesitaban en el Senado para poder ratificar el tratado. Él mismo lo explica en Keeping Faith, que es uno de sus libros, en el último que acaba de salir del año pasado, también lo explica, que él tuvo que emplearse a fondo para poder convencer a senadores. Hubo uno que llegó a Panamá, un senador de Cleveland, de Ohio, que le dijo en Farallón a Omar Torrijos, mire, general, usted sabe por qué yo no estoy de acuerdo con ese tratado, porque a mí no me gustan los dictadores. Entonces Torrijos le contestó, bueno, a mí tampoco. Torrijos acababa de ayudar, todo el mundo lo sabe, esto no es secreto, al derrocamiento del presidente de Nicaragua en ese tiempo, que era Anastasio Somoza. Entonces, en ese esfuerzo de negociación, el senador Denis de Concini introdujo la reserva según la cual, en caso de que se rompiera la neutralidad del canal, cada uno de los países podía actuar para restablecerla, la neutralidad, que en términos generales no es nada distinto a la Convención de Constantinopla del siglo XIX, que se aplicó al canal de Suez, que todos los barcos, independientemente de la procedencia nacional, tienen el derecho de transitar si el tránsito es pacífico, es decir, tránsito inocente de un océano al otro sin interferencia. Por supuesto. Entonces vino con esa noción general el señor de Concini y dijo, bueno, pero si se rompe la neutralidad del canal, es necesario que cada uno de los países tenga facultad para intervenir. Sin embargo, fue, vamos a decir, por lo menos sensiblemente disminuido con la declaración del presidente Carter, quien dijo que, y la carta que le mandó a Omar Torrijos, en el sentido de que eso no implicaba desconocimiento de la soberanía de Panamá. Y luego, cuando el presidente Carter llega a Panamá en diciembre del año 99, que fue unos días antes del 31 de diciembre, él toma el micrófono aquí en Miraflores y dice con absoluta claridad: no existe el derecho de intervenir unilateralmente por parte de Estados Unidos ni de nadie. Cualquier acción de restitución de la neutralidad de Panamá, del canal, tiene que ser mediante acuerdo conjunto
con el soberano del territorio, que es Panamá. Entonces, nosotros, por lo menos yo, sigo insistiendo en esa interpretación salvadora que implica que no hay ningún derecho unilateral, porque eso no lo acepta ni las Naciones Unidas, ni la OEA, ni el derecho internacional, ni nadie. Y esa disposición que tiene un lenguaje arrogante, que sí tiene un lenguaje ofensivo, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cualquier acción tiene que estar coordinada con la soberanía de la República de Panamá. Pero fue un momento difícil, es verdad. Termino nada más aquí, estimado amigo Famanía. Fue un momento difícil y hubo que pensar. Usted se imagina ese momento. La circunstancia de 1977, no la del año 2017, la del 77. Se había avanzado en cuanto al canal y la fecha para la administración panameña. Se había avanzado en cuanto al cierre progresivo de las bases militares. Se había avanzado en cuanto a la soberanía. Se había avanzado en cuanto a los territorios que después se les llamó área revertida. Se había avanzado en la bandera panameña. Se había avanzado en aduana. Se había avanzado en migración. Se había avanzado en correo. Se había avanzado en todos los aspectos de la relación canalera. Quedaba ese punto dudoso, difícil. Entonces, ¿uno qué hace? Rompe el juego, patea la mesa, dice no, hasta aquí llegamos, o piensa este es un tema que se va a seguir discutiendo en el futuro lo más posible, que se va a seguir discutiendo en el futuro, pero para poder que alguien lo intervenga se necesitan dos, uno que intervenga y uno que se dé intervenir. Y entonces estamos seguros que las nuevas generaciones no van a permitir ninguna interpretación que permita intervenciones humillantes en contra de la República. Por eso es que la interpretación del presidente Carter le cabe bien eso, una interpretación salvadora. Brevemente, presidente. Sí, déjame agregar, el Tratado de Neutralidad es clave y sigue siendo clave. Creo que lo han firmado 80 y pico países. Se han adherido al Tratado de Neutralidad. Esa es otra garantía para Panamá. Si me permite contar dos pequeñas anécdotas. Adelante. Que no dejan de ser jocosas. Después de la etapa de descolonización, venía la etapa de ratificación por el Senado. Entonces la táctica de Torrijos es lograr que los amigos de Estados Unidos, los países de Europa y otros abundaran e influyeran en el Senado de Estados Unidos. Entonces la visita a Harold Schmidt, que era el canciller de Alemania, un tipo muy directo, muy simpático, muy agradable, cuando Omar le está hablando, pues para pedirle que apoyara, que Alemania apoyara este proceso, Harold Schmidt le pregunta, óigame, ¿cuántos habitantes tiene Panamá? Y Omar le dice, 1.800.000 habitantes. Dice, ¿y ustedes hacen tanto ruido? La otra anécdota que quiero contarte fue la última sesión que cerró las negociaciones del tratado. El presidente de Colombia, López Miquelsen, apoyó el proceso en todo momento. Y él auspició una reunión un domingo en el Palacio de Nariño, en la Presidencia de Colombia en Bogotá, y fuimos todo el equipo negociador, y ahí estuvieron, él, estuvo López Portillo, estuvo Carlos Andrés Pérez, estuvo Michael Manley, estuvo Daniel Oduber, y allí el equipo negociador les explicó dónde estaban las negociaciones. Todavía faltaba lo del Tratado de Neutralidad y todavía faltaba lo del acuerdo tripartita para un posible canal posterior, ¿no? Y
siendo domingo no había servicios de secretarias ni nada, ¿no? Los negociadores de Estados Unidos estaban en la Embajada de Panamá, en Washington, con Gabriel Luis Galindo, que era nuestro embajador. Entonces comenzamos a buscar un teléfono y el único lugar donde había un teléfono era en un servicio higiénico. Entonces yo voy allí y marco el número directo de la embajada en Estados Unidos y conectamos con Sol Linowitz y el embajador Bunker, y de ahí terminan las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá. Allí terminaron. ¡Wow! Ojalá digan la anécdota de los 2 viajes que hicimos nosotros dos. Yo creo que a ellos les va a gustar. De verdad que cuando hablé de que nos revelarían intimidades, interioridades, no pensaba que existían algunas como Adolfo me pide que le cuente otra anécdota. Como Torrijos quiso combinar en el gobierno un grupo que provenía de la izquierda ideológica y un grupo del centro de la derecha, en una ocasión, en el año 73, Omar me dice, yo tenía que ir al Fondo Monetario Internacional, y Omar me dice, llévate a Adolfo Ahumada contigo. Digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Yo siempre he simpatizado y he respetado muchísimo a Adolfo en todos los aspectos. Entonces nos fuimos a Washington, y cuando estamos al frente del edificio del Fondo Monetario Internacional, Adolfo me dice, estoy en las fauces del imperio. Señores, gracias. De verdad, este aplauso es para ustedes en reconocimiento. Por lo que se hizo y también por lo que se tuvo que dejar de hacer, porque en eso consiste también una negociación, en ganar, ganar. Y en ese ganar, ganar, hoy nosotros estamos celebrando estos 40 años de la firma de esos tratados. Parece que fue ayer, pero no fue ayer. Han pasado bastante agua bajo el puente o por las esclusas también, y muchos barcos. Y ¿sabe qué? Me quedaba pensando en el aspecto económico del que usted nos habló. 68 millones desde 1903 hasta el 78, después casi 2.000 millones, por ahí fue, hasta la reversión. Sí, 1.770. 1.700, usted es un hombre de cifras, a mí se me van fácilmente. Y casi 10.000 millones en los años en que, ¿cierto, no? Más, 11.000 millones. 11.000 millones. Yo quiero cerrar este encuentro que hemos tenido con un video que habla sobre el papel del Canal de Panamá en el desarrollo nacional. Es el mejor cierre. Mira, déjame concluir. Una concesión más, presidente. Sí, déjame concluir resumiendo así. Económicamente hablando, Panamá es conectividad. Conectividad marítima que nos da el Canal de Panamá. Conectividad aérea que nos da Tocumen con la línea aérea Copa y todas las otras líneas aéreas que conectan a Panamá con el hemisferio y con el mundo. Y conectividad de telecomunicaciones de los cables submarinos que pasan precisamente a la orilla del Canal de Panamá. Esas 3 conectividades han permitido la creación del conglomerado de actividades económicas que es lo que mueve la economía de Panamá hoy por hoy, ¿verdad? Buena introducción para el video que veremos a continuación. A lo largo de los años, más de 100 años, el Canal de Panamá ha impactado favorablemente al comercio marítimo mundial, impulsando la economía de nuestro país y de muchos otros países y regiones del mundo. En 17 años de administración panameña, el Canal de Panamá aportó más de 10.589 millones de balboas al Estado panameño. También el Canal de Panamá ha legado desde sus inicios un significativo aporte al conocimiento, a la ingeniería, a la salud pública, a la geología, la paleontología y muchas otras áreas científicas. Pero lo más importante aún, el Canal de Panamá fortalece y reafirma el orgullo de un país, la lucha por su recuperación primero y luego su exitosa administración y operación. Nos han demostrado que sabemos vencer los retos, por grandes que sean, y que juntos podemos cambiar la historia.
Panamá se inspira y crece con el recuerdo de los que fraguaron el presente y el trabajo de los que hoy forjan el futuro. El éxito del Canal de Panamá es la validación del talento y la voluntad de muchas generaciones de panameños. Es un reconocimiento a la capacidad de renovarse y crecer. Un premio a la entrega, la pasión y al compromiso de su gente.